veces siento que me pierdo en el ruido. Mil pensamientos, no escucho tu latido. Voy caminando sin saber a dónde voy, pero en silencio, Dios, estás conmigo hoy. Y aunque tropiece otra vez, no me voy a esconder. Una vez más, bienvenidos a este espacio inverso. Vamos a hablar acerca del pecado. Y de hecho vamos a tomar como máxima referencia Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O sea, el Sermón del Monte. Tal vez el sermón del cual se han escrito mayor número de tesis doctorales y estudios teológicos en toda la historia. Vamos a hablar acerca de un tema incómodo que es el pecado. El pecado es el mayor problema que tiene el cristianismo. El cristianismo plantea el problema del pecado porque es aquello que nos separa de Dios. Es ese cáncer, esa enfermedad que nos ha arrebatado la oportunidad de estar cerca de la presencia de Dios. ¿Qué me podrían decir ustedes acerca de la temática que vamos a abordar hoy, chicos? Acerca del pecado. Me impactó el corazón desde que la leí, porque precisamente, como que durante el estudio que tuve, me puse a pensar, ¿no? Porque pues realmente sí, la temática al hablar de pecado, pues naturalmente nosotros tenemos una idea como borrosa, pero el Sermón del Monte nos presenta una realidad totalmente diferente. A mí dice como, bueno, ¿y qué me pasó esta semana como con el estudio? O sea, pues yo no me considero una persona mala, realmente, pues yo no obro con malicia. Pero adentrado ya en el Sermón del Monte, Jesús me decía como en un espejo, bueno, no es solamente lo que usted hace, es lo que usted piensa, lo que usted siente, sus móviles, con qué intención lo hace. Y cuando todo eso como que se me puso en un panorama y lo pude ver cara a cara, realmente yo dije, pues estoy teniendo problemas con lo que realmente estoy profesando, cómo estoy viviendo mi fe, porque estoy teniendo una imagen mucho más elevada de lo que realmente soy. Entonces, ese sermón obviamente me conflictuó, me hizo un contraste muy real con respecto a mi vida y mi situación, y ahí es donde yo me pregunto, ¿no? Como, ¿estoy caminando con Dios o solo estoy como tratando de sostener mi fe? Sí, yo cuando leía este estudio, yo decía, ¿será que estamos repitiendo la historia? ¿Será que estamos volviendo a lo mismo que hicieron los fariseos? Dios les dijo, átense mis palabras a su frente, a su mano, y ellos andaban con la filacteria ahí pegada como que esta es la manera correcta. Y no me hace bueno cumplir, aunque cumplir es importante. Me hace bueno hacer esto en modo práctico, ¿no? No solo es una religiosidad, sino vivir la religión, porque pues la religión es buena cuando la vivo, no solo cuando la leo. Claro, yo creo que para poder continuar ahondándonos en esto, hay que tratar de comenzar a definir el pecado, ¿cierto? La Biblia nos dice de manera textual que el pecado es la transgresión de la ley. Cuando tenemos un concepto un poco no sé, un poco más en perspectiva de la Escritura, entendemos que el pecado es una condición humana, una condición en el cual el hombre se encuentra inmiscuido. Por lo tanto, el pecado trasciende a únicamente no seguir determinado número de normas y reglas. Encontramos ¿cuántos mandamientos tenemos? 10. 10 mandamientos. Pero también encontramos luego de que el Señor nos dice que mirar a una mujer para desearla es adulterar con ella en el corazón. O sea, es decir, de que el pecado trasciende incluso lo que textualmente está escrito, porque es una condición humana, es una decadencia en la que el hombre se encuentra atado. Y démonos cuenta como dentro de la iglesia adventista somos de alguna manera muy conocidos por ser la iglesia que guarda los mandamientos, porque está el sábado y es como nuestro sello diferencial, pero cuando Jesús estaba predicando su Sermón del Monte, habían muchos judíos, habían muchos fariseos que estaban allí también escuchando, y si vemos hoy la realidad de la iglesia, nosotros que estamos en la iglesia, líderes de iglesia, hoy somos los fariseos modernos. Entonces, nosotros también muchas veces llegamos con ese orgullo espiritual a decir, es que yo sí doy, es que yo sí hago, es que yo sí guardo, es que yo sí diezmo. Entonces, sí es cierto, necesito el perdón y la redención de Cristo, pero muchas veces pedimos perdón como una frase de cajón. Señor, te pido esto, esto y esto, perdona mis pecados, amén. Cuando para que haya perdón necesita haber arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces, primero estamos basando nuestra experiencia espiritual con Dios en religiosidad
y en justicia propia. Y segundo, y tú lo mencionabas, Jesús no solamente vino a cumplir la ley, sino vino a, digamos que, hacerla mucho más amplia de simplemente el decálogo, ¿sí? No es solo no matarás, es que si tú te enojas ya estás pecando. ¿Cómo eso empieza a transformar mi vida y mi relación con Cristo? Y también muy importante, porque entonces puedo empezar yo a confundir el evangelio y a tener una fe por obras y no por gracia. Aunque es útil, porque ya lo decía Gerald, es útil ver el panorama en la que se estaba predicando el Sermón del Monte, ¿no? Se da en un momento del movimiento de Jesús en la tierra, en donde él necesitaba impactar. Ese fue el momento cúspide de lo que fue el ministerio de Cristo. Y en ese momento, claro, como se tenía tantas personas de diferente línea de pensamiento, es por eso que él dice, es el momento oportuno para hablar de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros también comenzamos a decir, claro, es la ampliación de lo que eventualmente es el pecado, ¿no? Ya no tenemos solamente esos 10 que ya utilizaban los fariseos tal, para tener como ese checklist. Yo no estoy haciendo eso, entonces no estoy pecando. Jesús viene a ampliarlo. Pero ojo a esto, no viene a ampliarlo con el objetivo de tener una lista más grande para reprender. Porque Cristo Jesús precisamente lo que vino es a decir, eso no es el evangelio. Eso no soy yo. Eso no es Dios. Y ahí es donde hace la incisión como, hay cosas que ustedes están dejando pasar que naturalmente ustedes están incurriendo en pecado. Pero luego de que Jesús amplía la gama de pecados, un poquito después la simplifica. Entonces, cuando realmente el cristiano tiene como esa certeza de no, si no hago esto, yo no, pues no me voy a resbalar, no estoy pecando. El tener esa seguridad más bien, no, esa falsa seguridad es la que Cristo vino como a quitar ese velo. De, ustedes ya están acostumbrados a hacer esto y no hacer aquello. Y eso es lo que los tiene en esta condición, porque Jesús no estaba predicando nada nuevo. Estaba predicando ese evangelio como sin ese manto que ya le habían puesto de religiosidad. Fíjate que utilizo ese mismo texto que dice, el que crea que está firme, mucho cuidado que no caiga. Porque lo menciono porque nosotros creemos que estamos firmes. ¿Por qué? Vamos los sábados a la iglesia. Ya yo estoy salvo. ¿Qué más? No robo. Ya estoy salvo. Pero me encanta una frase de Jesús en el Sermón del Monte, pastor y amigos. ¿Oíste que fue dicho? Tremendo. Mas yo os digo. Ese texto es tan poderoso que pone en contexto a cualquier entidad o cualquier comunidad religiosa. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo, yo pienso, por ejemplo, en la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Pero, Señor, la encontramos, según la ley, esta mujer tiene que ser apedreada. Pero eso, digo, pero no es solo eso. No solo estar en el acto mismo de adulterio, sino aquel que se la imaginó. Por ejemplo, este hombre con esta mujer consumaron el acto, pero ¿cuántos de ustedes no veían a esa mujer pasando y cuando pasaba la miraban y decían, uy, esta mujer es bellísima? Claro, se piensan otras cosas, ¿no? Pero yo digo, Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo, no es tanto el acto también que tiene culpa, sino lo que hay en la mente, sino lo que hay en el corazón. A mí me llama la atención, Pastor Omar, el Sermón del Monte porque, como Roberto le decía Geraldine, amplía la ley. O sea, amplía, nos permite tener una perspectiva un poco más amplia de lo que Dios espera de nosotros. ¿Saben? Y la parte que más me llama la atención del Sermón del Monte es cuando Él está allá y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Porque si amáis únicamente a los que os aman, ¿qué demás hacéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis únicamente a los que amáis, a los que os saludan, ¿qué más hacéis? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Me llama la atención porque cuando uno estudia el contexto histórico, ¿saben Jesús en qué momento dice eso? Jesús dice eso en un momento en el que el pueblo judío odiaba a los extranjeros. Y saben, desde un punto de vista histórico, sociológico, tenía sentido odiarlos. Miren, en el año 140 a.C. surgió lo que se llamaba guerras macabeas. Entonces los griegos querían helenizar a los judíos, o sea, querían exterminar su cultura y volverlos con el pensamiento griego. Entonces surgió un man que se llamaba Antíoco IV Epífanes, comenzó
a sacrificar cerdos en el templo. Comenzó a obligar a los judíos a comer cerdo, porque si no comían cerdo los mataba a punta de latigazos. Profanó el santuario, mató a sus sacerdotes, mató a sus mujeres. Era lógico que los judíos odiaran a los extranjeros, era lógico que los judíos odiaran a los griegos. Y Jesús llega y les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Es una locura lo que Jesús dice. Parece que no tiene sentido, pero es que en la lógica de Dios, en la ley de Dios, lo que para nosotros no tiene lógica, para Él tiene sentido. Amén. Puede que para nosotros no tenga lógica en el mundo o en la cultura en la que vivimos, pero hay una palabra muy linda y muy recordada en Inverso que es ser contraculturales. Jesús fue el primero. Y ser contraculturales también es entender la ley desde otro punto. Como jóvenes y más cuando uno crece en la iglesia, uno ve los 10 mandamientos como la Biblia me prohíbe. Entonces yo no puedo hacer, no puedo decir, no puedo X, no puedo Y. Y un evangelio mal infundado me hace crecer a mí dentro de la iglesia como, pues, qué aburrido es estar dentro de la iglesia porque no puedo hacer un montón de cosas que me gustaría hacer, tal vez. Pero entender la ley desde otra perspectiva es verla como si fuera un espejo y cómo me muestra a mí la condición que yo tengo para salir de ese discurso de yo soy bueno, porque todo el mundo dice yo soy bueno, yo a nadie le hago mal. Entonces, si nos pesamos a todos en la misma balanza, teniendo en cuenta solamente eso, pues Jesús, ¿por qué vino a morir? No tiene sentido. Y lo segundo es que Dios como Padre de amor nos pone límites para salvaguardar nuestra relación con los demás y nuestra relación con Él. Entonces, entender la ley desde esa perspectiva no es restrictivo, al contrario, me libera, porque me hace entender y conocer mucho más a mi Padre Celestial, me hace entender la razón por la que Jesús tenía que venir y morir, porque yo hoy, por mis propios medios, no puedo hacer nada, pero en la muerte de Cristo Jesús, Él me da la victoria sobre el pecado. ¿Ustedes se imaginan en qué tono Jesús hizo este sermón del monte? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo expresó? Porque pues yo les confieso, por muchos años he escuchado este sermón a grandes predicadores y lo he visto como un señalamiento de Jesús hacia su pueblo. Pero Jesús en todos sus mensajes no dejó de mostrar su amor. ¿Sabes que Jesús, en una de las cosas que mencionaba, decía, ustedes son la luz del mundo? Amén. Ustedes son la luz del mundo, no se les olvide eso. Yo no me imagino a Jesús molesto diciendo esto, sino Jesús preocupado como que yo necesito que ustedes entiendan esto. Y aparte dice, la ley debe recibirse a través del corazón, no como una obligación, sino que debes amar esto. ¿Saben? Me impresiona porque el joven rico creía que estaba bien. Y eso me lleva a pensar porque a veces nosotros creemos que estamos bien por lo que hacemos. A veces creemos que son las cosas, a veces creemos que es lo que hacemos y no lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, lo único que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Ah, ya yo los hago. Y nosotros como adventistas podemos decir, nosotros guardamos el sábado, no robamos, nos cuidamos, nuestro cuerpo, hacemos una cantidad de cosas y pensamos que es hacer. Pero Jesús le dijo, ok, entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre te va a pedir lo que más te gusta, pero que te hace daño. Y cuando entendemos eso, uno dice, he estado por años quitando cosas que no eran difíciles para mí, pero cuando Jesús me pide que quite lo más importante, por ejemplo, le dio en el orgullo. Le dio donde era, porque eran sus posesiones, era con lo que él vivía, con lo que subsistía. Y él entendió que él había vivido una vida de religiosidad y no una vida íntima con Dios. Y vean que la lección nos presenta también otro panorama. Y si bien es un espejo, me gustó mucho como lo dijo porque realmente nosotros eludimos ese enfoque cuando explicamos la ley de Dios. Y me va a permitir leerlo literalmente como está escrito. Por mucho que creamos en la ley y en la importancia de cumplirla, debemos recordar siempre que, en lo que respecta a nuestra situación legal ante Dios, la ley solo condena. La ley nunca perdona, nunca justifica y nunca expía. Por lo contrario, señala por qué necesitamos ser perdonados, por qué necesitamos ser justificados y por qué necesitamos expiación. Esa
es la parte central de lo que es la ley. O sea, me muestra La el ley, pecado. claro, la ley existe para decir usted no es suficiente con lo que hace. Usted no es suficiente con respecto a lo que es. Y por eso es que ese espejo me hace ver algo más allá y no es la norma escrita. No son como los 10 lineamientos literales que se escribieron, porque si bien existen para procurar la relación y para modelarla en un sentido vertical y horizontal, primero con Dios y después con todos, con todo mi entorno, la ley existe en consecuencia de que me acerca a la redención que la ley no puede darme. La ley por sí misma me va a seguir condenando siempre. Y por eso es tan hermoso, porque mientras Cristo Jesús nos dice, existe la ley y el pecado es una realidad en sus vidas, ustedes son pecadores, por acá, por este costado de Cristo Jesús, hay redención. Y eso es lo que tendría que ser el mensaje principal de la ley de Dios. No tiene que ser la ampliación del decálogo o la simplificación de este en solamente 2 mandamientos. No. La ley nos tiene que acercar a que, lejos de que esté escrito ciertos requerimientos, obligaciones o lineamientos, existe redención en Cristo Jesús. Amén, amén. Mira, Que la ley no soluciona el pecado, no soluciona un pecado, sino que nos lleva a quien los puede. Que si la ley solucionara el pecado, los judíos serían salvos por naturaleza. eso tiene completo sentido porque entonces, si la ley solucionara el pecado, obrar conforme a la ley me salvaría. Y nos salvaría Pero por obra. a mí lo único que me salva, porque como estamos condenados por el pecado, estás condenado por el pecado. A mí lo único que me salva es Cristo Jesús. Incluso Apocalipsis dice, habla de la fe de Jesús. No habla de la fe que yo tengo en Cristo Jesús, habla de la fe de Jesús, porque es que es Jesús el que me salva. Me encanta eso que dijiste, Jonathan. La ley es un espejo que nos muestra, que nos da una radiografía de nuestra condición incapaz y del poder de Dios de sacarnos del lodo cenagoso. Y vean qué triste, porque los judíos tenían mucho conocimiento bíblico. De hecho, existen autores, Elena G. White de hecho también lo relata, que en ese sermón habían personas eruditas, había gente de mucho conocimiento bíblico. Y también trae la lección, nunca debemos restar importancia a la verdad bíblica eterna, pero si ese conocimiento no nos transforma y no profundiza nuestro compromiso y nuestro caminar con Dios, no sirve de nada. Porque realmente nosotros estaríamos replicando la misma conducta del judío, la misma conducta del fariseo, la misma conducta del seduceo. Nosotros estaríamos siendo los actuales fariseos en decir, yo conozco los 10 mandamientos y me los sé de memoria porque he concursado en campamentos y esos por naturaleza no se lo saben. Pero más allá de saberlos, ¿cuándo los practico? ¿Cuándo realmente profundizo el honrar a padre y madre? Cuando realmente los tengo que hacer realidad. Okay, eso es muy cierto. Packer, hay un británico que se llama Packer, él dice, no es lo mismo conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Y estamos cayendo en eso. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es, el pueblo judío tenía mucho conocimiento, pero no estaba viviendo la transformación que solamente nos puede dar Cristo Jesús. Y hoy podemos llegar a frustrarnos muy fácil cuando de pronto terminamos de estudiar este tema y digo, bueno, quiero hacer un compromiso con Cristo, entonces voy a hacer o voy a dejar de hacer. Y por nuestros esfuerzos es fácil que me dure a mí la racha 1, 2 días, una semana. Pero si yo no me tomo de la mano de Cristo, pues yo por mí misma no voy a poder hacerlo. Sí. Porque Dios y sobre todo el enemigo sabe cuál es mi punto débil, sabe cuáles son mis tentaciones, sabe de pronto que yo no batallo con el sábado, pero sí estoy batallando con otras cosas que solamente Dios conoce y el enemigo por ahí entra. Entonces, cuando hablamos de la ley no se trata solamente de cumplir por cumplir, porque Dios me lo dice, sino es el reflejo perfecto del carácter de Cristo, 1. Y 2, únicamente yo puedo vivir esa transformación, esa redención y vivir en justificación del pecado por el sacrificio que Dios hizo. Únicamente tomando su mano es que yo puedo decir o puedo empezar ese camino de si yo estoy sola o si decido como por mis propias fuerzas hacerlo, sin duda estoy condenada al fracaso. No, y hay personas, Jonathan, tú decías, ¿cuándo se practica? Y ¿sabes qué me preocupa de ese tema? Que a lo mejor somos buenos practicando. Somos buenos ejecutando la ley, somos buenos cumpliendo la ley, pero somos muy malos para hacerla desde el corazón. Y cumplimos la ley por miedo. ¿Sabes por qué? Porque la ley nos condena. Por eso nos da miedo. Y por eso incluso hay mucha gente que realmente la cumple. Yo creo que hay gente que la cumple y que la hace al pie de la letra.
Y por eso Jesús se confronta con eso y dice, yo no he venido a abolir la ley con lo que les estoy diciendo. Porque pareciera que Jesús estaba aboliendo la ley, pero decía, pero si ya está escrito así y todo lo hemos hecho así, incluso le hemos agregado un poquito más. Ejemplo, el sábado, no podemos dar tantos pasos porque estamos... ¡No! Jesús dijo, no, es necesario hacer el bien en día de reposo. Y lo menciono porque quizás hay muchos de nosotros que practicamos la ley al pie de la letra. Le pasó al joven rico. Y si le pasó a él, a lo mejor nos pasa a nosotros como jóvenes. Decimos, bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a tratar de cumplir lo que Dios dice y lo hacemos por cumplir y porque la ley nos condena. Pero yo personalmente hace poco coloqué un video en mi estado de WhatsApp, en un estudio que estaba teniendo con los jóvenes y puse una frase. Me prohíbo desde ya predicar a Jesús con miedo. Amén. No quiero predicar a un Dios que condena, no quiero predicar a un Dios que señala, no quiero predicar a un Dios que ve el mínimo error y ya me está buscando para exterminarme o mandar fuego del cielo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría hoy busca a Jesús porque tiene miedo a ser condenado y hemos querido colocar a Jesús en el mismo escenario de la ley. Jesús no está para eso, Jesús está para liberar, para salvar y para restaurar. Amén. Amén. Pastor, es muy acertado lo que usted dijo, pastor. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la ley. ¿Qué? Porque es que si nos quedamos hablando, aquí hacemos una vigilia, aquí nos quedamos hablando mucho tiempo. De manera muy corta, muy sencilla, ¿qué se les queda a ustedes del episodio que hemos tratado hoy? ¿Qué se le queda a usted, pastor? Bueno, yo me quedo con varios puntos que subrayé. Número 1, el pecado rompe la relación con Dios, muchachos. Eso lo rompe. Número 2, la ley revela el pecado, pero no lo soluciona, lo decía Jonathan. Me lo muestra, pero no lo soluciona. Número 3, el evangelio es la respuesta del problema del pecado. 4, la obediencia nace del amor, no del miedo. Y 5, la transformación es interna, no es externa. Aunque lo externo también tiene mucho que ver. Tremendo. Yo me quedo con, tenemos que terminar la carrera Amén. para poder decir como en el Salmo 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley vive en medio de mi corazón. Wow, qué hermoso. Yo rescato quizá que aquel que inspiró la redacción de la norma nos ama profundamente. Así que esa ley es inspirada para protegernos y nace desde el amor de Dios. Amén, amén, amén. Yo me quedo con la convicción de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada jamás, ni siquiera el pecado, podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Oremos. Amante Padre, Señor, gracias porque nos has permitido hoy ahondar en el tema del pecado. Señor, miserables de nosotros, incapaces de dejar el pecado, pero tu sangre nos cubre, tu sangre nos libera. Gracias porque has dejado la ley y la ley nos hace ver esa incapacidad nuestra de poder dejarlo. Pero tú, Señor, nos das poder y a través de ti podemos ser más que vencedores. Nos encomendamos en tus manos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que nos veamos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.